Buen día, jóvenes. Les saluda Manuel Rodríguez, profesor de la Escuela de Física. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre el tema de calorimetría, esto para afianzar los conceptos de cambio de fase y calor latente. El enunciado dice lo siguiente: vapor a 100 grados Celsius se agrega a hielo a 0 grados Celsius. Inciso A, encuentre la cantidad de hielo derretido y la temperatura final cuando la masa de vapor es 10 gramos y la masa de hielo es 50 gramos. Inciso B, repita los cálculos si la masa de vapor es 1 gramo y la masa de hielo es 50 gramos. Bien, la situación física del problema es la siguiente. Tenemos vapor inicialmente a una temperatura de 100 grados Celsius que se va a combinar con hielo que se encuentra inicialmente a una temperatura de 0 grados Celsius. En el inciso A nos dicen que la masa del vapor son 10 gramos y la masa del hielo son 50 gramos. Sabemos que el calor va a fluir del cuerpo más caliente al más frío, es decir, el vapor hacia el hielo, y queremos saber cuál va a ser la temperatura final de esa mezcla y además la masa del hielo derretido si es que el hielo se derrite. En este caso tenemos varias opciones de lo que puede suceder al final cuando se alcance el equilibrio térmico. Primero, el hielo no se va a derretir, es decir, no hay suficiente calor del vapor para que el hielo se derrita. Puede suceder también que el hielo se derrita parcialmente, es decir, una parte del hielo se convierte en agua y otra mantenga en forma de hielo. Tercer caso podría ser que el hielo se derrita completamente. Y un cuarto caso, que el hielo se derrita completamente y el agua en estado líquido se eleve su temperatura hasta que se evapore. Entonces, ¿cómo saber cuál de todas esas situaciones sucede? Vamos a hacer algunos cálculos de los calores para poder determinar esta respuesta. Y como primer paso vamos a calcular cuál es el calor necesario para fundir el hielo, es decir, para convertirlo de estado sólido a estado líquido. El calor para fundir el hielo. Esto lo podemos calcular. Calor, vamos a llamarle calor 1, como el producto de la masa del hielo por el calor latente de fusión, LF. Ya conocemos esos valores, lo podemos calcular. La masa son 50 gramos, unidades de kilogramos, son 50 por 10 a la menos 3, y el calor de fusión para el hielo son 3.33 por 10 a la 5 en unidades de joule sobre kilogramo. Esto nos da un valor de 1.67 por 10 a la 4 joule. Luego asumamos que todo ese hielo, una vez derretido o convertido en agua, se va a elevar su temperatura hasta los 100 grados Celsius. Entonces el calor, como segundo paso, para elevar la temperatura a 100 grados Celsius. Llamémosle Q2. Eso se puede calcular como el producto de la masa del hielo. Ahora el calor específico se encuentra en estado líquido, sería el calor específico del agua, por el cambio en la temperatura delta T. Igual conocemos esos valores, la masa, el calor específico para el agua, tiene un valor de 4.186 unidades de joules sobre kilogramos, grados Celsius, y el cambio de temperatura inicialmente estaba a 0 grados Celsius y va a llegar hasta 100, el delta T sería 100 grados Celsius. Esta cantidad nos da un valor de 2.09 por 10 a la 4 joules. Es decir que Q1 más Q2, la cantidad de calor necesaria para derretir completamente el hielo y luego elevar su temperatura hasta los 100 grados Celsius, sería la suma de esas dos cantidades. Obtenemos ese valor. Ahora calculemos cuánto sería el calor disponible del vapor al convertirse de estado gaseoso en vapor de agua a estado líquido. Inciso 3, el calor disponible cuando el vapor se condensa. Llamémosle a eso Q3 y esto se puede calcular como la masa del vapor
multiplicado por el calor latente, ahora de vaporización, para el cambio de estado gaseoso a estado líquido. Hacemos el cálculo. La masa del vapor son 10 gramos en unidades de kilogramos, son 10 por 10 a la menos 3. Y el calor latente de vaporización, 2.26 por 10 a la 6 joule sobre kilogramo. Este calor nos da esa cantidad, 2.26 por 10 a la 4 joules. Con esta información entonces vamos a comparar ahora para saber qué es lo que está sucediendo. Si observamos, vemos que esta cantidad Q3 es mayor que Q1. El calor disponible del vapor es mayor que el calor necesario para derretir el hielo. Entonces eso nos dice que el hielo se derrite completamente. Si comparamos Q3 y la cantidad de calor necesaria para elevarlo hasta 100 grados Celsius, vemos que esa cantidad es mayor que la cantidad disponible del vapor. Quiere decir que el agua no se eleva su temperatura hasta 100 grados Celsius para convertirse en vapor. Lo que sucede al final, tenemos una mezcla de agua a una temperatura final que es menor a los 100 grados Celsius. Quiere decir que lo que sucede al final es el hielo se va a derretir completamente y se va a encontrar como agua en una temperatura entre los 0 y los 100 grados Celsius. Procedamos entonces a calcular cuál es esa temperatura final. Para encontrar la temperatura final a la que se encuentra la mezcla, vamos a hacer uso de la conservación de la energía, es decir que el calor que gana el hielo es igual al negativo del calor perdido por el vapor. Entonces calculemos esos diferentes calores. Por la parte del calor ganado tendríamos el calor de convertir el hielo a estado líquido, o sea el calor de fusión, más el calor de elevar su temperatura desde los 0 grados Celsius hasta una temperatura final. Y el calor perdido, o sea el calor que pierde el vapor, es primero el calor que pierde al convertirse de vapor al líquido, masa del vapor, calor de vaporización, y el calor perdido también por bajar su temperatura de los 100 grados Celsius hasta una temperatura final. Vamos a desarrollar esta delta T entre esos dos términos, temperatura inicial y final. Temperatura final, que es la que queremos calcular, menos la temperatura inicial, en este caso del hielo. El calor de vaporización, la temperatura final y la temperatura inicial, en este caso del vapor. Podemos desarrollar y ir trabajando para después dejar los términos que tienen temperatura final de un solo lado, y trabajamos de esta manera. Este término que no tiene temperatura final va a cambiar de lado, de sentido, con cambio de signo. Y aquí tenemos de estos dos términos por acá, si recordamos de lo que acabamos de calcular en los incisos 1 y 2, este es el calor necesario para fundir el hielo, pues lo que nosotros le llamamos Q1, ya conocemos esa cantidad, y este es el calor cedido por el vapor de agua al condensarse de vapor a líquido, pues lo que le llamamos Q3, es decir que ya conocemos esas dos cantidades. De aquí podemos seguir desarrollando esos términos y luego agrupar los términos que tienen TF de un solo lado, adelantando un poco esta solución. Y por último, para obtener la expresión para calcular la temperatura final, los términos que multiplican, dividen y tenemos que la temperatura final la podemos calcular con esta expresión. De esa manera.
Ahora, pues ya conocemos esas cantidades, las masas, la temperatura inicial de cada uno, tanto del vapor como del agua. Podemos sustituir las cantidades. Aquí también podemos reducir este término. Sabemos que la temperatura inicial del hielo era 0 grados Celsius, 0 multiplicado por cualquier otro término. Este término se hace 0. Y calculemos entonces ese valor. Bien, al desarrollar toda esa expresión y hacer los cálculos, obtenemos que la temperatura final tiene un valor de 40.2 grados Celsius. Aquí vale nada más hacer mención que en los términos que habíamos calculado, calor 1 y calor 3, el valor que habíamos calculado de calor 3, 2.26 por 10 a la 4 joules. En este caso debemos tomar en cuenta el sentido en el que está fluyendo el calor. En este caso el cuerpo está perdiendo calor, el vapor de agua cede calor. Entonces la convención es que ese calor debe tener un signo negativo, muy importante a la hora de hacer los cálculos para obtener el valor correcto. Entonces, el inciso A, la respuesta, el hielo se derrite completamente y la temperatura final a la que se encuentra la mezcla es de 40.2 grados Celsius. Veamos ahora el inciso B. En el inciso B del problema tenemos la misma situación, vapor de agua a una temperatura inicial de 100 grados Celsius, se mezcla con hielo que se encuentra a una temperatura inicial de 0 grados Celsius, solo que ahora la masa del vapor es de únicamente 1 gramo y la masa del hielo sigue siendo 50 gramos. Lo mismo pregunta, queremos saber qué sucede al final, se derrite completamente el hielo, se derrite parcialmente. Vamos a calcular, sabemos de la parte anterior, el calor necesario para derretir el hielo. La cantidad Q1 que habíamos calculado anteriormente. Ahora calculemos cuánto calor hay disponible al el vapor convertirse de estado gaseoso a estado líquido. Q2, calor disponible cuando el vapor se condensa. Este calor lo podemos calcular como el producto de la masa del vapor por el calor latente de vaporización. En este caso, la masa, 1 gramo en unidades de kilogramo, es 1 por 10 a la menos 3, multiplicado por el calor latente de vaporización, obtenemos este valor, 2.26 por 10 a la 3 joules. ¿Y cuánto calor habría disponible si todo este vapor de agua, que ya se convirtió en estado líquido, disminuye su temperatura hasta una temperatura de 0 grados Celsius? Vamos a calcular calor 3, calor, para que el vapor pase de 100 grados Celsius a 0 grados Celsius. Sustituimos esos valores, la masa, 1 gramo, calor latente del agua, que ya se convirtió el vapor en su fase líquida, y el delta T, 100 grados Celsius. Eso nos da un valor de 419 joules. Con esas cantidades analicemos lo que está sucediendo para ver qué obtenemos al final. Por un lado tenemos que, para que se derrita el hielo, necesitamos esta cantidad, 1.67 por 10 a la 4 joules. Lo disponible que tenemos del vapor, cuando el vapor se convierte en líquido y luego el vapor baja su temperatura hasta 0 grados Celsius, sería la suma de Q2 más Q3, que eso es apenas 2.68 por 10 a la 3 joules. Lo que vemos es que Q1 es mayor que la suma de esos dos calores. El calor necesario para derretir el hielo completamente es mayor que el calor disponible del vapor de agua. ¿Qué significa esto? Es que no hay suficiente calor para que el hielo se derrita completamente. Ahora lo que vamos a tener es una mezcla de agua con hielo a una temperatura final
de 0 grados Celsius. Calculemos entonces cuál es la masa del hielo que se derrite. De nuevo, para calcular eso, podemos partir de la conservación de calor, asumiendo que todo el calor que pierde el vapor va a ser transmitido al hielo, que no hay pérdidas de calor. Entonces el calor latente o con la cantidad del hielo que se funde es igual al calor que cede el vapor de agua. Podemos calcular entonces esa masa de hielo que se va a derretir haciendo las operaciones. Esta suma, tenemos aquí el valor, el calor de vaporización, la masa del hielo que se derrite son 8.04 gramos. Inicialmente tenemos 50 gramos, 50 menos 8.04 gramos nos da este valor. La masa de hielo que se mantiene en estado sólido como hielo es 41.96 gramos y la temperatura final a la que se encuentra son 0 grados Celsius. Esa sería la respuesta para el inciso B.